En el recinto hay reglas para empezar. Sin coro no hay historia, no hay verdad. Se cuentan manos, se busca ese lugar donde la ley se pueda despertar. Hace falta quórum para legislar, pero hacen falta dos para conversar. No hay voz en soledad, no hay verdad sin mirar. Dos personas nada más. Habemos quórum. Bueno, en principio, Horacio, gracias por recibirme aquí en tu despacho. Sabemos que obviamente la actividad legislativa es mucha, pero también al mismo tiempo nos encontramos a veces con que no hay mucho tiempo, valga la redundancia, para sentarse un poco a charlar y conocer quién es el diputado o la diputada que levanta la mano adentro de un recinto y no le conocemos la cara ni de dónde viene. En tu caso tal vez es distinto. Digo, en tu caso has tenido bastante visibilidad como nieto recuperado. Digo, Sí. Y esto te ha hecho, digamos, de alguna manera más conocido. Más allá de que después, por supuesto, tuviste tu paso por el Ejecutivo como secretario de Derechos Humanos, pero me gustaría ir un poquito más atrás, si te parece. ¿Estás de acuerdo? Sí, obvio. Ok. ¿Podemos retrotraernos a ese Horacio chico que en algún momento había sido apropiado y todavía no era consciente de esto? Sí, bueno, yo en ese momento me llamaba César, era mi nombre anterior, ¿no? César Sebastián Castillo, era como mis apropiadores me habían puesto de nombre. Me crié en el barrio, acá en Capital, en la zona sur, en el barrio de Lugano, puntualmente Lugano Unidos, un barrio de monobloc. El militar que me entregó vivía en ese barrio, ¿no? Que fue el apropiador de Victoria Montenegro también. Uh-huh. En el momento que asesinan a mi mamá, yo tenía 5 meses, estaba con ella, y desde ese momento mi familia pierde todo contacto y yo termino en un barrio. Liliana Corti. Liliana Corti, claro, ella es mi mamá. Es asesinada en un operativo que hay en Villa de Lina, donde matan a 3 personas, un enfrentamiento que duró bastante tiempo, porque se resistieron, porque sabían que si no era tortura, centro clandestino, ya tenían muy claro lo que sucedía. Y bueno, y de ese departamento que queda destruido me sacan con vida, porque mi mamá me había puesto en la bañera, me llevan a una clínica y de ahí ya la familia pierde todo contacto. Y yo estaba destinado a un familiar de Teslav, de este militar, que se llamaba Nicolás, era el cuñado. Perdón, qué palabra tan dura que acabas de usar. Yo estaba destinado. Sí, sí, porque... Eras como una encomienda que iba... Sí, la verdad que, bueno, el plan sistemático y todo lo que se demostró después a través de la justicia y la apropiación, tenía algo que ver con esto, ¿no? Primero como un botín de guerra, y no éramos, digamos, éramos como objetos, ¿no? Valiosos en lo que significó para ellos el quedarse con los hijos de sus enemigos y, entre comillas lo digo, tratar de corregirlos, ¿no? Digo, sin ellos, la mirada fantasiosa o el pensamiento perverso tal vez que tenían era que si nosotros nos criábamos con nuestra familia y nuestros abuelos, podríamos salir igual que nuestros padres, ¿no? Digo, en esa... Por eso, bueno, yo estaba destinado, como te decía, al cuñado de este militar, que cuando llega Vicky Montenegro, ve que llega una nena, que se la apropia al militar, le dice, bueno, cuando tengas un varón, avísame, me consigue. La mujer de este cuñado del militar no quiere saber nada, dice, no, vos estás loco, vamos a tener problemas. Y ahí es cuando me empieza a pedir la persona que cuidaba a Vicky Montenegro, ¿no? Era como la niñera, la ama de llave del militar,
y es quien me va a buscar a la brigada junto al militar, junto a TESLAF, me van a buscar a la brigada femenina de San Martín y a partir de ahí, bueno, me apropia. Me inscriben un año después, entonces yo siempre pensaba que tenía un año menos. Y bueno, me crio en ese barrio, una infancia no muy feliz, porque eran personas muy violentas, con muchas problemáticas sociales. La verdad que no tengo recuerdos muy lindos de mi infancia. Tenía una hermana de crianza que sufrió lo mismo, no es que hacían una diferencia porque yo era expropiado, digamos, sino que eran personas violentas. Y bueno, y en la adolescencia, primero que bueno, soy una persona que, digo, cualquier persona que me hubiera apropiado hubiera tenido el mismo problema, ¿no? Porque soy una persona que físicamente bastante diferente a la normal, tengo casi 2 metros, esto hace que bueno, imagínate que yo me jugué al básquet, mi altura siempre fue... Claro, descollabas, digamos, Sí, la altura... En 6º grado era el más alto del colegio, incluyendo profesores. Típico que en la fila ibas al fondo. Sí, era el más alto, digo, incluyendo profesores, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que tener personas como padres normales, casi te diría más que normales, más tirando a petizos. A petizos, claro. No cerraba los eso no números, cerraba. claro. Y al principio, bueno, empezó esa duda. Pero, ¿esa duda empezaba en los demás o empezó en vos? No, empezó en mí también. No, empezó en mí, principalmente en mí. Nadie me planteaba nada, ¿no? Por el momento conmigo, digo, en ese momento nadie me decía nada, pero sí yo me notaba diferente y hacía algunos cuestionamientos, algunas preguntas. Che, ¿por qué tengo rulos? ¿Por qué soy alto? Había alguna respuesta, no, un tío que jamás conocí, ¿no? Bueno, pero bueno, tuve la suerte de caer en la escuela pública, como decía el expresidente Macri. En ese barrio, la escuela pública, tenía docentes que eran bastante comprometidos y muchos compañeros también, ¿no? Entonces, yo la historia oficial la vi en el colegio, la biblioteca del colegio, la noche de los lápices la vi en el colegio, siempre supimos lo que pasó en la última dictadura militar. Algo te empezaba como a rondar. Sí, tenía un sumado amigo. A tus dudas. Claro, tenía un amigo que era un amigo de básquet, que el padrino estaba desaparecido, y yo le preguntaba a la madre. Él como que empezaba, ¿no?, a saber del tema. Y yo indagaba un poco. Pero sí, en 7º grado me acuerdo que llevaba el Nunca Más al colegio, porque me lo había dado el encargado de mi edificio, que claramente él sabía, o sospechaban, que yo podía ser hijo desaparecido. Esto lo comprobé después, que todo el mundo sabía, porque la mujer llegó de un día para otro con un bebé y trabajaba con el militar y no estaba embarazada. Entonces todo el mundo pensaba que yo podía ser hijo desaparecido, pero bueno, fui el último que me enteré en el entorno, ¿no? Pero bueno, ese encargado, que yo tenía una amistad muy grande, era el encargado del edificio, me da el Nunca Más y me muestra dónde estaba TESLAF en el Nunca Más, ¿no? De eso yo estaba en 7º grado y yo lo llevo al colegio, lo muestro a mis amigos, este es mi padrino, mirá, el gordo José en el Vesubio. Era el dato que figuraba de TESLAF en el Nunca Más. Bueno, ya sabía que había sido parte de la represión, adolescencia seguí creciendo, yo jugaba al básquet, estudiaba, empecé a trabajar muy joven. Mi primer trabajo fue a los 14 años. Antes de meternos ahí, sí. ¿Hay algo que vos, yo sé que va a sonar raro esto que te pregunto, pero ¿hay algo, Horacio, que digas, le agradezco a la familia que me apropió en aquel momento? ¿Algo que te haya dejado? Bueno, tal vez la disciplina del deporte, de poder, pero viste, todo tiene un gris. Es como... Lo tenés todo como teñido. Sí, todo tiene un gris, porque, qué sé yo jugaba al básquet, ¿no? De muy chiquito empecé a jugar al básquet a los 8 años. Pero viste, los padres que van y están en claro. en el entrenamiento y gritan y presionan. Bueno, mi apropiadora era terrible, ¿viste? Entonces si yo perdía se enojaba conmigo, me hacía concentrar con 9 años, porque al otro día jugaba al básquet, ¿entendés? Como que era una cosa muy opresora también. Lo terminamos viviendo como una tortura más que bajón, como el disfrute claro, lúdico. Era un bajón más allá de las golpizas, claro. del maltrato físico que también había, verbal, físico.
Eran muy violentos, ¿viste? Por eso no tengo... Siempre el que quiso, el que generó las condiciones para romper el clima ese denso que había era yo. Con festejos, sorpresa, ¿viste? Trataba de buscar ahí si podía cambiar algo de ese ecosistema que era totalmente horrible. Y a la vez con mucho cuestionamiento mirando como desde afuera, ¿no? Digo, las formas, ¿no? Yo decía, yo si tengo un hijo jamás le voy a pegar, jamás le haría esto, jamás, bueno, se peleaban entre ellos, jamás, viste, le pegaría a una mujer. Bueno, todas cosas que cuestionaba un montón, pero como te decía, bueno, empezó la adolescencia, yo empecé a hacer mi vida, tuve una independencia, imagínate, era alto, en un sistema medio opresor. Apenas arrancó la adolescencia, empezó una rebeldía muy fuerte y empecé a hacer un poco mi vida, ¿no? Muy joven, desde los 14 años aproximadamente. Entonces, Más tiempo afuera de casa que adentro. Sí, más tiempo afuera, igual trabajaba, estudiaba, jugaba al básquet, esa disciplina siempre estuvo. ¿De qué trabajabas? Y mi primer trabajo fue a los 14 años en una pizzería, ¿no? ¿Y qué hacías ahí? Maestro pizzero. Soy maestro pizzero, aprendí el oficio de muy chico y me hacía cargo de dos pizzerías, de dos sucursales, donde yo amasaba 40 kilos de harina. ¿Y qué pasaba con el sueldo que cobrabas? ¿Te quedaba para vos? ¿Tenías que aportar en No, casa? algo aportaba, pero aportaba un poco por una cuestión, no iba yo a comprar directamente cosas, pero no, me compraba mis zapatillas para jugar al básquet, para salir con mis amigos, con mi novia. Pero eran 14 años que no eran 14 años. Y que era otro tiempo, ¿viste? A los 14 años, no, eran 15. Bueno, 15 o 16, claro. Ponele, depende. Pero también era cierto que a vos te quitaron un año de vida, claro. Por lo menos en los papeles. Sí, pero también se vivía de otra manera, ¿no? Yo por lo menos creo que, o tal vez se vive así en un barrio popular, digo, porque las necesidades están. Yo veo a mis hijas, nada que ver como me crié yo, pero bueno, claramente tiene que ver también en el entorno. Digo, yo llegaba a los partidos de básquet un sábado a las 3 de la tarde, cuando jugaba en las inferiores, ¿no? Y venía de trabajar 8 horas. Mis amigos venían todos de levantarse y desayunar para jugar al básquet. Imagínate que eso percutía también por supuesto, percutía en el rendimiento, ¿no? Bueno, era parte de lo que, bueno, me había tocado, pero por suerte nunca tuve la suerte de tanto, viste, con mis amigos del barrio, con mis amigos de básquet, amigos del trabajo, ir conociendo también otras realidades, ¿no? Y bueno, yo sabía que la mía no era la típica. Hablaste de Liliana Corti, tu mamá. Sí. Vamos a hablar también de Horacio Chacho, sí. Que era tu viejo. Y en algún momento la pregunta casi natural es, por supuesto, no tenés recuerdos muy presentes de ellos, pero si pudieras hoy hacerle una pregunta a Horacio Chacho, a tu viejo, o a Liliana, a tu mamá, ¿qué pregunta les harías? Y a lo mejor en estos años que han pasado, esto has tenido tiempo como de replanteártelo. Tal vez le preguntaría cuestiones más políticas, ¿no? Porque, te digo la verdad, pude reconstruir casi toda la vida de ellos, ¿no? Es como tuve una obsesión. Yo cuando recupero mi identidad, que después de esto te decía, bueno, yo seguí mi vida normal, pero bueno, después de la crisis del 2001, yo tenía una novia que la idea del proyecto era irnos a vivir a Brasil. Entonces era, bueno, ¿qué hago con esta duda, no? Porque esa duda yo la tenía. Sabía que podía ser hijo de desaparecidos porque tenía el padrino militar, porque físicamente era distinto, porque ya había un montón de indicios que me decían que yo podía ser hijo de desaparecidos. Y ahí decido, después de la crisis del 2001, decido ir a Abuela de Plaza de Mayo. Ahí es cuando bueno, voy a la CONADI, la abuela me estaba citando ya, digamos, fue un encuentro mutuo. Si yo no iba, me caía la citación del juez. Entonces fue todo muy rápido el encuentro, digamos, ¿no? Yo conté todas mis dudas, me mandaron a hacer un análisis genético, yo ya me había metido a la página de abuelas, había encontrado una foto de mi mamá, que soy muy parecido, una novia que tenía en ese momento, me la imprime, me dice, para mí esta es tu mamá, fui a hacerme el análisis genético, en 15 días tardó el resultado porque era de ese grupo familiar, y a partir de ahí, bueno, fui a abuelas,
yo tenía una necesidad muy grande de poder conocer mi historia porque había sido mucho tiempo de dudas, ¿no? Además, cuando llamo a abuelas que investigo, digo, llamo al banco genético, me dicen, ya salió el resultado, te tiene que notificar el juez, pero yo como me di cuenta que habían pasado 15 días, si salió el resultado era porque había dado positivo, si no se seguía comparando con todos los grupos familiares. Cuando llamo a abuelas le digo, soy Horacio. Y me preguntan, ¿cómo Horacio? ¿Quién es el que Horacio? No, bueno, César, pero soy Horacio. ¿Por qué me decís eso? Porque ya me dijeron que salió el resultado. ¿Pero te dijeron que fue positivo? No, pero si salió ahora, después ya está. Me citan abuela, y bueno, ya era Horacio, ¿no? Y así me cambié el nombre, digo. Fue cortar un teléfono y atender otro. Eso demuestra la necesidad que yo tenía de poder recuperar mi identidad. Fui el primer nieto que apareció en una conferencia de prensa hablando. Estamos hablando de 2003, abril del 2003, todavía no había asumido Néstor. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, me encontré con mis tías, tíos, primos, primas. Lamentablemente mis abuelos y abuelas ya no estaban. Esto claramente es una cuenta que se la cargo, ¿no? Claro. A la mentira y al engaño. Tengo una abuela que se suicidó. Digo, tal vez si yo hubiera estado, hubiera evitado eso. Pero bueno, son cosas que pasan y a partir de ahí a reconstruir toda la historia de mis padres, ¿no? Ahora, yo te preguntaba justamente Sí. eso. ¿Qué pregunta le harías a tus viejos, a Horacio, a Liliana? ¿En algún momento te pasó por la cabeza el cuestionarles su militancia que terminó? No, ni en pedo, te juro. Sí, hemos hablado. Se entiende por qué te pregunto Sí, esto, porque ¿no? hay, porque digo, tu historia, No, y aparte hay. a partir del momento del asesinato de ellos, Sí. no es lo mismo para vos. No, pero a la vez también fue un tema que hablamos con muchos hijos y de la agrupación hijos, nietos, y hay de todo, ¿no? Y hay hijos y hijas que cuestionan alguna situación, ¿no? Y eso que mi mamá, digamos, era una mujer de clase media, estudiante de la universidad, tenía hermanas que estaban en un buen poder adquisitivo, le ofrecieron pasajes para que se vayan, ya mi papá estaba desaparecido, a mi mamá la asesinan en agosto del 76 y mi mamá no se quería ir. Y yo respeto esa decisión y hay un punto que la admiro también, ¿no? Digo, tanto la de mi mamá y mi papá. Yo admiro, por sobre todas las cosas, el compromiso que tuvieron. Más allá de lo que causó después. Es que, sí, obvio, digo, porque para mí lo que causó todo fue la dictadura, no ellos, ¿no? A ver, va Claramente. de suyo Sí, que es la sí, dictadura, sí, pero se entiende bueno. que lo que planteo es, a partir de saber que estaban tan comprometidos con una causa, con un ideario, el correlato final terminó siendo el que fue, y tu historia de vida se vio obviamente modificada. Sí, para ellos fue importantísimo mi aparición, digamos, ¿no? Primero porque ellos militaban, y esto te lo dice cualquier militante de esa época, el proyecto era un proyecto de una familia. La militancia no aislaba a las personas de poder seguir armando una familia y construir desde ese lado. Creo que iban, ¿no? Medio entrelazados un poco las dos cosas. Mis padres venían de perder un hijo, Pablito, que nació, que tenía 1 año y 8 meses, y se les muere por una afección cardíaca, sumándole una neumonía. Y para ellos fue un golpe fuertísimo. Después mi mamá queda embarazada de vuelta, una nena, María Eva, 6 meses sufre, digamos, un ataque de apéndice, la tienen que operar, tienen que producirle el parto, se aferra un día en incubadora y se muere María Eva. Imagínate la expectativa que había de poder tener otro hijo. Entonces, yo siento que a mí ellos desde el momento que me buscaban y que querían, digamos, tener ese proyecto de un hijo, ya me estaban instalando un montón de cosas, ¿no? A mí. Y estuve 5 meses con mi mamá también. Y eso es importantísimo, ¿no? Estuve 9 meses y 5 meses. Claro. ¿No? Pero esos 5 meses que ya mi papá estaba desaparecido, creo que... Ya, para que te des una idea, ¿no? Cuando conocí a Graciela, una amiga de mi mamá, que la conocí en Roma, estábamos con Estela cuando la conocí. Mi mamá era muy amiga, es más, ella me cambió pañales porque en la clandestinidad mi mamá paró un par de días en la casa y yo fui a comer allá en Roma
con ella Claudio y Graciela, ¿no? Y le preguntaba a Graciela, pero Graciela, ¿qué te acordás? Y no me acuerdo, ay, tan emocionada de verme, ¿no? Que no se acordaba nada. Bueno, al otro, después, antes de venir, de volver, me junto de vuelta con ella y a cenar. Y me dice, ¿sabes qué? Hay algo que me preguntaste la otra vez, abro paréntesis en esto, ¿no? Hay una canción que yo escuchaba todo el tiempo, a partir de lo que me pasó, que es Palabras para Julia, que yo cada vez que la escuchaba, me emocionaba de tal manera que, bueno, compañeros que trabajaban conmigo, yo les decía, oh, qué bueno que me hubieran escrito algo así, ¿no? Digo, pues es fuertísima esa, y tiene mucho que ver. Te hace mucho sentido. Claro, mucho sentido. Bueno, cierro paréntesis y pensaba en mis viejos, todo, ¿no? Bueno, cierro paréntesis y me dice Graciela, ¿sabes qué canción cantaba siempre tu mamá? Palabras para Julia. Uf. Y yo estaba comiendo y dejé de comer, me puse a llorar y digo, en canciones hay miles, ¿no? A mí esa canción me hacía llorar, me ponía en un lugar de pensar en ella directamente. Y después mi Graciela me cuenta, tu mamá, estoy seguro que te la cantó porque la cantaba todo el tiempo. Bueno, esas son las cosas que quedan en el inconsciente y que digo, por suerte, eso está en uno, ¿no? Digo, por más que no haya conciencia de recuerdos, porque tenía 5 meses, hay un montón de cosas que claramente... Mira, hay algo que a veces cuando uno recupera la identidad, porque bueno, es una crisis, ¿no? Cuando te cría una familia que no es la tuya y que vos estás buscando señales de dónde vengo, cómo es esto, el reacomodamiento, el encontrar una identidad tiene que ver con una cuestión, o la propia identidad de una persona tiene mucho que ver con la esencia de cómo se desarrolla uno, ¿no? Y hay algo que yo entendía después de recuperar mi identidad, que nunca lo iba a conocer a ellos, ¿no? Me faltaba eso. Conocía a mi familia, mi historia, la historia de ellos, todo, pero, che, no lo estoy conociendo a ellos, no lo estoy conociendo. Y hasta que una periodista, ¿no? Que me hace una entrevista, de Danza Latina era, me acuerdo, a veces la veo, hace rato ahora, me dice, mira, ¿viste la película Rey León? Se ve que notó algo en eso, y me dice, ¿viste la película Rey León? No, no la vi. Bueno, mírala, me dice. Justo estaba con una sobrina, la miro, y hay una parte que el león, Simba, que era un cachorro que lo echan, sí, ¿no? de su manada, va a tomar agua, porque le decían, tenés que volver, porque vos sos el hijo del rey, tenés que volver a la manada. No, yo me crié con un chancho, con un jabalí, con una mancosta, no soy. Bueno, y está tomando agua y ve el reflejo del padre en él, ¿no? Y me rompió la cabeza, porque lo que yo estaba buscando afuera estaba dentro mío, ¿no? Todas esas dudas que tenía, esos cuestionamientos que le hacía a las personas que me criaron, esa diferencia que yo notaba, esa distancia que puse, esa rebeldía. Ese no pertenecer. El no pertenecer claramente era pertenecer a mi mamá y mi papá, a los Corti y Pietragala. Y lo que yo estaba buscando afuera lo tenía que buscar adentro mío, y es cuando ahí empecé a entender un poco más todo lo que me había pasado. Y cuando encontré a mi familia, claramente es increíble, porque yo estoy con mis primos, con mi tía, desde el primer momento. Justo el sábado fue el cumpleaños, el domingo fue el cumpleaños de mi hija y vino mi tío Norbert y me decía, no, justo mi novia le pregunta, ¿no? No, pero Norbert, no, yo me acuerdo que fui a Abuelas y lo voy a saludar y le digo, ¿cómo te llamas? Horacio, tío, me dice. Y yo lo veía por primera vez después de todo lo que sabía y me dice, Horacio, tío. Me rompí la cabeza, pero yo tenía la necesidad de encontrarme y no necesité tiempo para pero eso. Pero necesitabas el concepto de esa que era tu familia, tu identidad aparte, estaba constituida ahí. Claro, y aparte yo me lo imaginaba eso, ¿entendés? Yo estando de adolescente me imaginaba el encuentro con una familia. Yo me lo imaginaba, porque yo ya sabía que era hijo desaparecido, porque estaba convencidísimo que era hijo desaparecido. Ahora, Horacio, es intransferible lo que uno siente. Lo que vos sentís, lo que sentiste en ese momento cuando abuela te revela quién, o te termina confirmando quién sos finalmente, es intransferible. Pero lo que me gustaría intentar entender con vos es, cuando ves nuevas generaciones como hoy, chicos, chicas de 20 y tantos años, que les parece que los años de plomo, los años de plomo y sangre, de locura en la Argentina, son de una película de ciencia ficción que ya pasó, y que los desaparecidos y que los nietos, otra vez con la historia. ¿Cómo te hace sentir eso? Sí, ahí, digo, tengo los dos planos, ¿no?
estoy mucho en contacto con los pibes y pibas organizados que están en centros de estudiantes, que están militando en los barrios, digo, hay mucha juventud también muy, muy formada. Y después también hay como, es que creo que en estos 50 años se demostró un poco, hay como un mito de que la juventud no sabe lo que pasó. No. Te juro que fui a un montón de escuelas a los actos, escuela pública, privada, estoy en grupos de hijos y nietos, la cantidad de invitaciones para que vayan hijos a dar charlas, nietos, ¿no? A distintos colegios. Se trata lo que pasó en la dictadura, digo, tal vez la profundización más ideológica es la más compleja, pero se sabe qué pasó en la dictadura, los pibes saben qué pasó en la dictadura. Pero ¿no crees que hay todavía algún sector negacionista? Sí, obvio, está ahí, siempre lo estuvo. Lo que pasa es que hoy tienen la habilitación de mostrarse, ¿no? Hasta hace muy poco estaban como escondidos, daba vergüenza. Creo que es lo que logró este gobierno con Milei y Villarruel, digamos, ¿no? Empezar a instalar un tema que ya estaba saldado, pero saldado no por solo una cuestión ideológica, saldado porque hay condenas, ¿no? Porque la justicia actuó y sigue actuando. Por eso, yo cuando veo a los pibes y pibas, por eso a mí la que más me interesa casi siempre es la continuidad, ¿no? de esto que estamos haciendo, ¿no? Néstor confió en un montón de pibes, yo me sentí convocado por la militancia, con la convocatoria de Néstor, de Cristina. El peronismo a mí no me convocaba, quienes vivimos en Argentina en los 90 y éramos adolescentes, veíamos el peronismo, veíamos la política y no, era el que se vayan todos para nosotros, ¿no? Si nosotros empezamos a participar es porque vimos, por eso a mí cuando hoy hay discusiones del peronismo y el kirchnerismo, no, bueno, el peronismo no es el kirchnerismo, el peronismo sin kirchnerismo en los 90, el kirchnerismo le dio una esencia distinta, le dio la participación, le dio nuevas ideas, nuevas banderas que se habían totalmente abandonado. Entonces a mí me da mucha bronca esa situación de correrlo, ¿no? Y creo que este contexto, más allá de que hay voces que son negacionistas y que instalan otra vez la historia completa, la teoría de los demonios, hay un paréntesis muy grande que es, bueno, ustedes sigan discutiendo eso, pero yo mañana voy no sé, a San Martín y tengo un juicio que se está llevando adelante y que va a haber condena a militares. Ahora, entonces, ¿vos no considerás que hoy hay una parte pendiente de la historia? No, yo creo que siempre la memoria, por eso es importante seguirla trabajando tanto constantemente, ¿no? Porque el único que se olvida de las cosas es el ser humano, ¿no? Los animales creo que hasta la aprenden generación en generación por una cuestión netamente intuitiva y de sobrevivencia. El ser humano sabemos que, esto lo decía Vera Jarach, ¿no? Una madre de Plaza de Mayo que se salvó del holocausto nazi, que lo trajeron familiares para acá, perdió un montón de familiares en el nazismo y 30 años después le estaban tirando la puerta abajo y le secuestraban a su hija, igual que hacían los nazis con los judíos en el holocausto. Bueno, la historia se puede repetir, por eso, pero a mí me dio mucha esperanza este 24 de marzo que pasó. Vi una sensación de resistencia diferente, de una contestataria también a este momento negacionista. Por primera vez en muchos años hubo una marcha unificada. Sí, una marcha unificada, pero por eso te digo, clubes haciendo homenajes a los socios, digo, esto no lo ves en ningún país del mundo. Es cierto. Que clubes de fútbol le hagan homenajes a los desaparecidos de la dictadura militar, por lo menos en Latinoamérica, donde hubo la misma problemática, no existe. Sindicatos, escuelas, universidades, centrales, vas a un hospital y están las placas de los compañeros desaparecidos del hospital. Esto, un pueblo, una plaza en el interior del país tiene una placa recordando en la plaza a los desaparecidos, a las madres o abuelas, ¿no? Por más que venga un gobierno negacionista, hay gobiernos provinciales, hay intendentes, hay municipios que siguen trabajando. Y es una constante, y la población lo tomó. Creo que hay algo que está pasando hoy, esto que me preguntabas, que es interesante, porque yo creo que hubo un momento donde la discusión, cuando la política daba respuestas claras a la sociedad, hubo más cuestionamiento a los compañeros detenidos y desaparecidos de
de su decisión de muchos, no todos, algunos, de transformarse en una organización político-militar, ¿no? Y tomar las armas, de ese contexto. Hoy, este contexto le da mucha más respuesta a los pibes y pibas de entender aquel contexto. ¿Se entiende? Porque creo que cuando la política, digamos, cuando la democracia da respuestas, cuando se está llevando adelante un proyecto político que defiende a los sectores más postergados, al más débil, a la discapacidad, y no humilla eso, digamos, bueno, obvio que uno levanta la bandera de la democracia y cuestiona cualquier forma de violencia, claro, que no sea esta. Ahora, cuando la violencia viene del lado estatal, bueno, surgen, ¿no?, reacciones violentas de la sociedad también, por una forma de respuesta. Hoy, no, por suerte, no hay violencia en la sociedad, eran otros tiempos, pero creo que sí hay muchos pibes y pibas que empatizaron más, entendiendo por qué en ese contexto, que era aún peor que este, porque estábamos con un partido proscripto, porque había dictadura militar cada 3 años, cada 2, no había libertades, había, constantemente secuestros, torturas, asesinatos en la calle antes del último golpe militar, ya fusilamiento, bombardeo. Entonces, cuando uno entiende la agresión que había de parte del Estado, uno se indigna hoy con la agresión que hay, que comparada es muy distinta, pero a la vez vemos la proscripción de Cristina, la detención de Cristina, y tiene también su particularidad, ¿no?, con lo que es el lawfare, todo. Bueno, los pibes y pibas militan y entienden desde otra perspectiva nuestros procesos históricos también, ¿no? Quiero meterme un poquito en el Horacio que nadie conoce. Uh-huh. Llegás a tu casa, apagás el celular o le bajás el volumen o lo ponés en vibrador. Cuesta, pero... Bueno, pero digo, sí. Lo haces. ¿Cómo es ese Horacio? ¿Llega, tira la llave? ¿Cómo es? No, disfruto mucho de la intimidad de la casa, de mis perros. ¿Vivís en pareja? Estoy en pareja ahora. Tengo 2 hijas, una hija de 15 años, que bueno, me separé de la madre ya hace mucho, y una hija de 10 que me separé también de la madre de esa hija, Tania y Camila. Son 2 hermosuras, tener hijo para mí fue, imagínate, con toda la historia, claro, fue muy fuerte. Hoy estoy en pareja. ¿Te costó justamente pensar en el concepto de familia propia, veniendo de luchar por recuperar tu identidad? No me costó. Sí, no quería que sea en el momento adecuado, ¿no? No quería, y la verdad que, bueno, cuando la vi salir a Tania, se me cayó el mundo. Después me pasó con Camila también, ¿viste? Claro. Pero fue fuerte, era tener algo directo propio. Por ejemplo, como chiste, mi hija Camila cumplió años este fin de semana, estuvo con la madre y estaba con la prima, con las hermanas de la madre, con el abuelo, está conmigo y somos muy poquitos. Y yo le digo, bueno, jodete, entendés la que te tocó, pero del lado del humor, ¿viste? Pero claramente ellas también están dándose cuenta de lo que significa a partir de las ausencias, ¿viste? Porque él dice, bueno, cuando la abuela Lili, y la ve en la foto, pero no puede estar en su cumpleaños, y cuando compara con la familia de la madre, se da cuenta... Y tampoco tenés tanto para contarle vos, a lo mejor. No, de experiencia yo sí. Personal. De personal no, pero sí, por suerte, y ahora estoy en el final de un libro, ¿no?, de la historia de mi padre. Por eso te digo que yo, para mí, más allá de la admiración que tengo, que eran personas, ¿no?, con errores, con problemas, con situaciones tampoco se trata de endiosarlos, pero tampoco es el hecho de no tenerlos tan difuminados en la memoria, porque a veces pasa esto. Claro, no, yo creo que endiosarlos los pondría en un lugar muy lejano a mí. Claro. Entonces, para mí, poder, entenderlos como personas que tuvieron errores, aciertos, valentía para acciones, para decisiones que ellos tomaron, que puedo estar o no de acuerdo en algunas cuestiones, ¿no? Pero creo que ellos
por sobre todas las cosas, eran puro amor. Entonces, eso que me transmitieron a mí, y me estoy yendo porque creo que me... No, pero la pregunta era esta, ¿no? ¿Qué haces cuando no sos diputado? ¿Qué haces cuando sí. no estás militando? Raro que no estés militando, digo, pero ¿qué haces? Sí. No, bueno, me gusta, bueno, ver básquet, ver deportes, tengo una casa donde me ocupo del jardín, tengo perros, hoy te digo la verdad, estoy bastante con la lectura, bastante perezoso, el celular te mata, pero trato de leer. Pero bueno, también tenemos, viste, yo no es solo que somos diputados y estamos acá en el despacho y nos vamos, no, nosotros tenemos una militancia, tengo mi responsabilidad en Esteban Echeverría, tengo, digamos, a cargo unidades básicas, un Ateneo, organizamos cosas ahí, pensamos, los sábados estamos haciendo actividades, pero bueno, en casa sí, trato de estar tranquilo, de conectarme. ¿Sos ordenado? Soy muy ordenado. ¿Sos de hacer cosas en la casa? Sí. No me refiero a cocinar, lavar, me refiero el típico que es quemó una lamparita o hay que cambiar algo. Tengo un límite, pues soy medio torpe con las cosas. Puedo querer arreglar algo y lo termino rompiendo. Eso me pasa siempre. Sí, lo básico está, cambiar un cuerito, cambiar, pintar, soy un desastre. Para algunos de nosotros cambiar el cuerito ya es un problema. Por eso, largamente. Sí, tuve un hostel, ¿viste? En Bariloche, 2 años, ya por el 2006-2007. Y había que hacer cosas. Y si tenía que llamar a cada uno para arreglar, imagínate que me fundía. No, y yo hacía cosas, ¿no? Las arreglaba todo. Me doy maña, algunas cosas se complican, algunas cosas son más fáciles, pero sí soy un excelente cocinero, por ejemplo, ¿no? Me encanta cocinar, experimentar comida. Tengo menúes raros, por ejemplo, ¿no? Menúes de otros países cotidianamente. Por ejemplo, en mi casa un menú que es por lo menos una vez cada 15 días, el mole. Que acá nadie lo conoce, pero es una comida mexicana que es riquísima, que me encanta. Es una salsa. O la sopa zurek, que es una sopa. ¿Y la haces vos? Y la hago yo. Una sopa polaca que se llama zurek, que es una sopa ácida que me encanta y nosotros en invierno la comemos una vez por semana. Mis hijas les encanta y está bonito. Bueno, después milanesa, ¿no? Todo lo típico. Sí, claro. Empanadas, todo, pero bueno, te hago un cacho pepe, busco el quesito que necesito. Pizza, ¿no? Y pizza me quedó el trauma. En la pandemia sí amasé mucho, pero me quedó el trauma después de amasar, imagínate, para 2 locales, para un fin de semana tenía que hacer, imagínate, eran pizzas al molde que hacíamos las prepizzas y terminaba amasando para 2 locales más de 500 prepizzas. Claro, ¿no? Por eso te lo pregunté casi como ahora, hoy casi disfruto comprando, ¿no? Disfruto comprando. Pero te digo que para mí la cocina es una terapia. Es una terapia, me gusta cocinar, me gusta que salga bien, me gusta que salga parecido a lo que probé en el lugar. Eso, y le meto mucha cabeza, ¿no? Sos un tipo que obviamente viene de una historia tan particular que seguramente de conocer o de revisar o de buscar lo que fue tu pasado y el pasado de tus viejos, también mirarás para adelante pensando qué legado le vas a dejar a tus hijas. No legado material, digo, ¿qué historia crees que van a tener ellas tuya para poder recordarte? Sí, yo, viste, ahí voy un poco con lo mismo del libro, ¿no? Yo decidí hacer un libro con la historia de mis viejos, no con mi historia, ¿no? Eso como, hay otros nietos, hijos que deciden escribir su historia, ¿no? Está bien, cuentan lo que le pasó. Obvio, para mí la historia de mis viejos es una historia que hay que contarla, porque el compromiso, las tragedias, la militancia, a diferencia de lo que piensa todo el mundo, a ellos la militancia le dio incentivo de vida, ¿no? Cuando la vida le daba golpes, ¿no? Por todo lo que te conté antes, ellos en la militancia encontraban el salir adelante. Para mí es una historia para contar. Después, bueno, obvio que en esa historia voy a contar un poco mi historia, pero yo lo que hago con mis hijas es que ellas no pierdan de vista quiénes fueron sus abuelos, ¿no? Creo que lo recuerden, que sepan, que tengan herramientas, que no sean 2 personas que no están, porque
es muy fácil ya siendo abuelo, si no tenerlos presentes, no tenerlos presentes, digamos, ¿no? Pero y con respecto a vos, No, vos como padre, digo. Yo como padre... Porque digo, en algún momento no vas a estar, digo. Entonces, pero ¿qué legado le...? No, yo creo que el amor que les doy, el compromiso, saben que soy militante, me ven, hay algo donde ellas claramente les gusta. Hace poquito fui a una charla, por ejemplo, al colegio de Camila, ¿no? Que un profe me encontró en la cola y me dice, uy, tenés que venir en el marco del 24 de marzo. Y conté mi historia. Y bueno, es su historia también, ¿no? Y yo la señalaba y le daba vergüenza. Pero yo quiero que ellas vean mi historia como parte de su historia, porque la verdad que si yo no hubiera recuperado mi identidad, si yo no hubiera podido tener la suerte de la que no tienen hoy más de 300 hombres y mujeres que siguen estando apropiados, ellas no hubieran conocido también su verdadera historia, no serían Pietragala hoy, no conocerían a sus abuelos. Entonces yo creo que lo que le trato de transmitir a ellas como legado, como algo, es que primero que sean felices, que yo les doy mucho amor, ¿viste? Trato de ser muy cariñoso con ellas, que ellas aprendan eso. Y después, nada, que sean libres. Mi hija, la más grande hoy, mañana está dando una charla, que tiene 15 años, con una escritora, Bublik, que presentan un libro de historias de nietos, ¿no? De nietos de desaparecidos. Y bueno, hoy va a estar en el panel por primera vez, ¿entendés? Mañana, digo. Es llena de orgullo. Y sí, obvio, me gusta que ella asuma esa historia también, claro, ¿no? Que está bueno. Que no, pero si no quisiera estar, tampoco me molestaría. Pero bueno, me da orgullo que pueda contarlo. Vino a la marcha con su mamá y me vino a buscar en la columna de la Cámpora. Marchó conmigo el 24 de marzo toda la marcha de la ESMA hasta Plaza de Mayo, las dos, la más chiquita también. Y quieren estar, no es que se sienten obligadas, ¿viste? Porque tampoco yo las empujo mucho a que me acompañen todo el tiempo, porque sé que eso puede generar, claro, ¿no? Algo después de larga, no, me quemó la cabeza con la militancia, sí, con la política. Y bueno, y así ella ya empieza a participar en el centro de estudiantes de su secundario, sola, que es psicóloga, que digo, va eligiendo su camino, ¿no? Y creo que eso es lo mejor, darle todas las herramientas para que ella pueda libremente. Y justo pasó, bueno, y Miriam Bregman, ¿dónde va a estar? Me dice, ¿viste? Ahora, porque están todos los pibes algunos pibes con una línea ahí, me preguntó. Y bueno, va a estar acá, le digo, la verdad, yo soy amigo de Miriam, digo, no tengo nada, al contrario, un montón de cosas que la aprecio mucho por el compromiso, por su idea, por su honestidad. Y bueno, y tenemos diferencias claramente, pero es una amiga. Y Tania la conoce, pues se la presenté, bueno, y medio que la ve, la admira, le gusta cómo habla, bueno, ¿no? Pero bueno, ¿Qué pasa si te sale una hija trosca y no peronista? No, imposible. Es como que me digas que puede ser de Huracán, ¿viste? No va a pasar. Eso no va a pasar porque, bueno, en primer lugar, imagínate, Tania cumplió 15 años ahora, el día que nació, el 25 de febrero nació Tania. 25 de febrero del 2011, Cristina estaba inaugurando la Casa Patria Grande acá en la 9 de julio, y estaba Estela al lado, y Estela le dice, nació Tania, el hijo de Horacito. Y Cristina tuvo mejor idea que, mientras estaba dando el discurso, felicitarme porque había nacido Tania, 25 de febrero, ¿no? Pues siempre me preguntaba qué fecha nacía, tenía fecha en marzo. Nació justo el día de Néstor. Fue fuertísimo. Y imagínate que Tania sola armó su video de 15 y arranca el video con Cristina hablando y diciendo, quiero felicitar a Horacito que hoy nació su hija Tania en el cumpleaños 15, donde nuestra familia tiene gorilas, donde la familia de ella tiene gorilas, y sin embargo se jugó ella y puso el video de Cristina. No, la ama. La ama y bueno, estamos involucrados políticamente en todo, ¿no? Con Camila nos reímos porque, bueno, discutimos, ¿no? Boludeces de la política, ella sabe. Digo, van a tener una línea. Fíjate que Cami es el padrino de Axel, que también, viste, es una persona que yo aprecio un montón, todo, y estamos, digamos, con una situación donde vemos que tenemos que resolverla. Pero bueno, es el padrino de mi hija. ¿Es un eufemismo para decir que están en veredas opuestas? No creo que estemos en veredas opuestas. Yo creo que hay
una situación muy concreta y real, que es que Cristina, nuestra dirigente, nuestra conductora, quien nos dio la posibilidad a todos de ser, hoy está sufriendo la embestida ya ni siquiera del Poder Real, sino de la Mela y la Embajada de Estados Unidos, digo, porque hoy Comodoro Pi está conducido por Estados Unidos. Hace años que venimos denunciando el lawfare y sabemos que la formación, la bajada de línea, el esquema de la guerra judicial la armó ya Estados Unidos muchos años antes en otro continente, pero que bueno, después de la década que llamábamos la década ganada, puso la mirada hacia este continente con este objetivo, ¿no? Deshumanizar, acusar de corrupción a todos los dirigentes que eran del campo nacional y popular y que llevaron adelante una disputa al neoliberalismo en la región. Por eso Correa, por eso Evo, por eso Lula y por eso Cristina. Y creo que bueno, hoy, digo, más que nunca hay que estar al lado de la compañera, ¿no? No, creo que parte... ¿Y Axel no está? Y no, yo creo que hay un problema, digo, y esto está en evidencia, y esto hay que decirlo también. Yo creo que Axel tiene un problema, por lo menos lo que veo yo, ¿no? Que hay una situación donde el sistema mismo te empuja a que te tenés que despegar del kirchnerismo, ¿no? No, te tenés que despegar, tenés que mostrar. Una cosa es mostrar que vos podés conducir, que vos podés dirigir un país, que no necesitas, digamos, que no sos la marioneta de... Pero una cosa es cuando los medios te empujan y vos tenés que estar constantemente demostrando que no sos la marioneta de... Ya tuvimos una experiencia, pasó eso y nos fue mal. Yo creo que Cristina es un as de espada. Y porque es una mujer que se forma todo el tiempo, que entiende la política como nadie, es una estadista, es una compañera que todo el tiempo, yo la conozco, todo el tiempo se está formando, todo el tiempo se está formando. No hay un tema que no desconozca, y si desconoce llama a la persona que tiene que averiguar y la llama y lo sé por experiencia, horas hablando hasta que se saca todas las dudas de lo que tiene que ella saber. Todo el tiempo es una mujer que se está formando, estudiando, viendo la política. No la podés dejar de lado, es una persona que para construir un país en el contexto que estamos, con el neoliberalismo que tenemos, con el endeudamiento que tenemos, con el poder judicial más reaccionario, te diría, de mucho tiempo, con un poder también del poder judicial muy enmarcado, como te dije antes, abrazado por potencia como Estados Unidos. No se va a poder gobernar este país con Cristina proscripta, ahí abandonada y sí dándole el lugar que Cristina tiene que tener. Yo creo que va a ser complejo. Por eso nosotros estamos hablando muy fuertemente de Cristina libre, y la proscripción de Cristina tiene que ver también con el plan que tiene el neoliberalismo para nuestra región y los poderes concentrados. Ahora, es muy difícil que Cristina siga detenida y que un presidente pueda gobernar del campo nacional y popular como si nada. Digo, va a generar una tensión. Ya ha pasado en la historia. Creo que esto es una discusión que tenemos que dar, y lo que más anhelo yo es que Axel vaya a San José, que la vea Cristina, que hablen, que puedan estar, que puedan planificar. Y esto no es ser marioneta de nadie, esto es pensar el país en una alianza que es recontra necesaria para los desafíos que tenemos adelante, ¿no? Porque tenemos que estar discutiendo otras cosas, tenemos que estar discutiendo qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional, que claramente en 10 años no se va a poder saldar la deuda, y hay que renegociar la deuda, y hay que plantarse ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Y con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Cristina, tenés que tener aliada para eso, porque sabemos que significa un montón en esto. El Poder Judicial, ¿vamos a seguir con este Poder Judicial? Poder Judicial que si salís a solidarizarte con Palestina, te procesa, te puede llegar a denunciar. Bueno, Cristina detenida, sin pruebas, condenada, un arresto domiciliario irrisorio, que bueno, hoy hay narcos y genocidas que disfrutan de arresto domiciliario hasta con promociones en los supermercados, salen por las promociones que tienen los supermercados. Y a Cristina no... Bueno, todo esto es la verdad que no es poco, y creo que, bueno,
Todos estamos empujando para que esto suceda. Creo que va a haber unidad, creo que vamos a llegar a un acuerdo. Pero sí, yo lo que quiero es ver a Axel en San José, hablando con Cristina, cada tanto, que puedan tener un diálogo, que puedan tener la misma relación que tuvieron antes. Creo que ese es, porque lo quiero, digo, y quiero que le vaya bien. Y creo que si él no encuentra esa forma, lamentablemente no nos va a ir bien a nadie, ¿entendés? Digo, creo que tenemos que estar todos juntos. Horacio, gracias por tu No, tiempo. por favor, por favor.